Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por el favor de su compañía cada sábado aquí a las 6 de la tarde. Gracias por preferirnos. Aquí inicia 2x3 en salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú? Bueno, en este mes de agosto, dando caluroso a un mes, bueno, yo no sé quién ha sido más caluroso, pero seguimos con calor, mucho calor. Por tanto, las recomendaciones serán siempre ropa frescas, no hacer ejercicio en las horas pico. Esas horas que tú vas, por ejemplo, aquí en Santo Domingo, tú vas al Mirador, 5 de la tarde y crees que no siendo una hora pico ya, Así y es. piensas que te va a dar un infarto. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Bueno, los cuidados generales que tú siempre los recomiendas. Y hablar un poquito de que este mes se habla mucho de diabetes, porque se celebra en nuestro país, se conmemora, qué sé yo, el mes de la diabetes. Y es el llamado que hacen las autoridades, sobre todo el Instituto Nacional de Endocrinología y Nutrición, el INDEN, que tiene años, más de 50 años, trabajando a favor de la prevención y del tratamiento de la diabetes a las personas a cuidarse. Ellos hacían un llamado de alerta recientemente sobre el incremento que están viendo de estas condiciones, sobre todo de la diabetes tipo 2, en niños y en adolescentes, en personas muy jóvenes, y que le llama la atención eso. Ellos lo asocian mucho a la obesidad y hacen el llamado a cuidar la alimentación y poner los niños, los hijos, a hacer ejercicio, a que practiquen, a que se ejerciten, a que caminen. Creo que es un llamado muy válido porque la verdad es que en nuestro país, como en todo el mundo, la diabetes genera muchas condiciones difíciles de salud, porque no es solamente la condición, como dicen ellos. Sí, y sobre todo la diabetes maltratada tiene sus complicaciones. Nosotros hemos tratado aquí en diferentes ocasiones el tema de las complicaciones de pie diabético, que dicho sea de paso, pues ya hay un programa formativo de formación en el Hospital Moscoso Puello para esas complicaciones que vienen del pie diabético. Pero antes de llegar a las complicaciones, lo más importante es ese llamado que están haciendo las autoridades, los diabetólogos, los endocrinólogos y las autoridades del INDEN a cuidar, a evitar las complicaciones. Hablan de una dieta saludable. Nuestra dieta dominicana, hemos hablado, es muy cargante y nosotros la complicamos mucho más todavía. A hacer ejercicio, a tener una vida saludable, en definitiva. Así mismo es. También hemos visto cómo se han estado haciendo gestiones para ir cumpliendo un poco con los acuerdos que se llegó entre el gobierno y Colegio Médico Dominicano. Recuerda que semanas atrás los médicos tenían un plan de protesta que concluyó con una marcha frente al Palacio Nacional donde hubo hasta empujones. Y a partir de ahí se acordó de que se iban a atender esos puntos que ha estado reclamando el Colegio Médico Dominicano, y esta semana se han estado haciendo reuniones. Así es. Vimos que la senadora Farideh Raful visitó el Colegio Médico para hablar un poco del voluntariado del Hospital Padre Villini, y también hubo reunión con el ministro de Salud Pública y las autoridades del Servicio Nacional de Salud para atender otro tipo de reclamos que habían estado haciendo los médicos, sobre todo vinculados al Hospital Salvador B. Gautier y las precarias condiciones en que está operando lamentablemente ese centro. Y otros de los reclamos ellos hablan de maltratos a médicos, de cancelaciones, de traslados. Vamos a ver y ojalá y realmente se llegue a acuerdos definitivos, que no haya que volver a protestar, porque después de todo los perjudicados son los pacientes. No he visto al colegio médico ya en esas protestas hablar del Secanot. El Secanot es una situación muy complicada. Tengo entendido, y atención, Servicio Nacional de Salud, que inclusive las cirugías cardiovasculares están suspendidas porque hay hasta goteras en el área cardiovascular. Ahí sí tengo información de primer orden, y entonces sería importante que se evite una crisis tipo la que ocurrió en el Gautier, que se intervengan situaciones. Sería lamentable porque Secanot, sabemos la alta demanda de la población que acude a Secanot en busca de precisamente de esas intervenciones de alto relieve que no pueden, lamentablemente, aunque tengan un seguro médico, hacérsela a veces en otro centro privado por el costo del copago que implica todo este tipo de procedimientos. Y con esta ciudad sanitaria tan moderna,
Y tan bonita, pues no sería justo que Secanó, que está ahí mismo y forma parte de esa ciudad sanitaria, pues esté atravesando por situaciones así. Bueno, Dori, ¿qué te parece si nos vamos a unos mensajes comerciales? Y entonces venimos con un invitado que es miembro de esta familia. Así es. Y que está altamente vinculado desde muchos años a los medios de comunicación, pero que tiene ahora una función especial. No le vamos a decir quién es. Cuando regresemos de estos comerciales, entonces se lo vamos a presentar. Volvemos ahora. 2x3 en salud. Gracias por continuar con 2x3 en salud. Para nosotros es un verdadero placer contar con la presencia esta tarde del doctor Gustavo Guílamo. Guílamo es un hombre de los medios de comunicación, médico, y ahora tiene la función que le decíamos ahorita de jefe de gabinete del Seguro Nacional de Salud. Tú sabes que tenemos siempre el tema con él. SENASA. Sí, del SENASA, a quien damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, y de verdad que encantado de volver a mi casa, Sí, como sí, yo le digo, casa, así es. mi alma mater por tantos años, y además de estar con ustedes, que hace muchos días que no las veía. Teníamos Sí. mucho, pero tenemos muchos años viéndonos, Eso sí es Gustavo, verdad. en Tratándonos esta área de salud. Y compartiendo. Y compartiendo, Gustavo, nos gustaría primero que nos explique a la población qué función tiene el jefe de gabinete. Vemos que se ha introducido esta figura en la mayoría de los ministerios y quisiéramos saber, acompañar al ministro, es como asistente, ¿cuál es la función del jefe de gabinete? Bueno, en el caso nuestro se llama coordinador del gabinete gerencial. Perfecto. Es decir, que es la persona que debajo del director ejecutivo hace todo el trabajo de toda la operatividad del día a día con las demás gerencias. Ustedes saben que la parte de dirección ejecutiva, como pasa con los ministros, tiene muchas funciones extra, vamos a llamar extramurales, Sí. fuera de la institución. Entonces Sí. se necesita que haya siempre una persona que esté coordinando todos esos trabajos, despachando, canalizándole y digiriéndole las cosas al superior. ¿Ese coordinador puede hasta firmar cheques, como decía la gente Si se le asignan en las funciones, porque no, eso es simplemente una designación interna. En el caso mío, yo no quiero eso. Tú no firmas cheque. No, yo no quiero firmar cheque. Mientras el director de SENASA, el señor Santiago Jacín, el doctor Santiago Jacín, está, por ejemplo, en reuniones o acompañando al Claro. presidente de la República en actividades dentro de la institución, resolviendo cosas internas. Así Es más o es. menos así. Sí, en el caso nuestro, también como uno tiene un buen manejo técnico también de todos los temas del sistema. Porque hay Entonces, que decir eso, que el doctor Gustavo Guílamo es muy un técnico conocido. de muchos años, vinculado. Todos nosotros estamos, que no somos técnicos y no nosotras periodistas, desde antes que existiera la seguridad social. Exactamente, así es. es. Entonces uno puede también participar en muchas de las reuniones, discusiones que hay dentro del sistema, acompañando también al doctor o seleccionando cualquiera del equipo que lo pueda acompañar en cualquiera de esas, Okay. de Tiene esas que ver reuniones. también, perdóname Doris, tiene que ver también con todos los recursos humanos de la institución, que en este momento no sé cuántos, como le llaman ahora, colaboradores a los empleados de Bueno, SENASA tiene 1.700 colaboradores a nivel nacional. 1.700. Recuérdense que son 7.3 millones de afiliados. Eso te iba a decir. 8.060 prestadores. Es decir, que estamos hablando de una institución con una macro gerencia inmensa. Imagínate la cantidad de procesos que tenemos que manejar diariamente. Son cientos de miles de autorizaciones prácticamente todos los días. O sea que hay un tren administrativo muy fuerte en SENASA. Nuestro call center tiene no menos de 130 personas en un momento. El call center de autorizaciones más, imagínate la parte de atención al usuario que no maneja autorizaciones, que maneja 9.000 llamadas al mes, 30.000 interacciones con el público que va a pedir cualquier cosa. O sea que es una dinámica muy grande y el SENASA es una institución realmente 24/7 que no tiene espacio para caerse el sistema un minuto. Exacto. Porque genera algún tipo de situación. ¿Y qué es lo que más pide la gente de autorización en SENASA?
Bueno, nosotros hemos ido Exactamente. facilitando los temas de autorizaciones y muchas de las autorizaciones se hacen a través de lo que se llaman las interacciones virtuales. Ya que virtuales, sí. el IBR, las cosas que pueden ser como laboratorios, consultas y ese tipo Ya se hace de directamente en servicios página. externos. Sí, ya entonces los centros de autorizaciones manejan todos los temas que tienen que ver con las emergencias, algunos tipos de procedimientos diagnósticos, hospitalizaciones, las de alta médica, porque recuérdense que esto genera dos momentos, ¿verdad? Uno cuando piden una autorización para ingresar a un paciente y otra cuando el paciente sale, que hay que entonces por darla supuesto, de la alta, carga. procesar la carga de la cuenta, etcétera, etcétera. Y después venimos con los procesos de la auditoría médica. Y en la auditoría médica, ya saben, entonces tenemos con el volumen que se maneja, eso en 8,000 prestadores. Ya tú sabes lo que significa. Es un trabajo fuerte y arduo. fuerte. Sí, sí. Aún así, estamos pagando en 30 días. Sí, O sea, Doris, que se ha quería que- especializado bastante. 30 días, 28, 30 días después de haber sido depositada la factura, el SENASA está pagándole a los prestadores. Antes de continuar con esos procesos, Dori, quería preguntarle al doctor Guillermo si y hablando de recursos humanos, si la resolución del MAP afecta los movimientos de recursos humanos, una resolución reciente que hubo del Ministerio de Administración Pública, que prohibía los aumentos salariales. ¿Ustedes están también afectados por esa resolución? Fíjate, ¿o no? el SENASA, como es una institución de transacciones comerciales, aunque no se haya definido como una institución con fines de lucro, es una institución comercial. La ley la excluye de las regulaciones del MAP. Aún así, por un tema de cuidado, en el SENASA, bueno, diríamos que hace muchísimos años, cuando hay un aumento salarial, aún nosotros necesitando personal muy calificado, que para tú traerlo de otro sitio necesitarías hacer buenas ofertas, tenemos esa parte de esa limitación. Pero en nuestra gestión, ustedes saben que ustedes lo conocen muy bien y para que el público lo sepa, de todo el costo del Plan Básico de Salud o del PDCS, como llaman en este momento, el 10% las administradoras de riesgo de salud lo dedican al gasto administrativo. SENASA solamente presupuesta hasta el 8%, pero estamos por alrededor del 6.5% en el gasto administrativo. O sea, que se ha sido muy cauteloso en términos del gasto administrativo. Ese pequeño colchón que existe ahí lo utilizamos para traducírselo en beneficios a los afiliados o cuando hay exceso de las demandas. Guillermo, antes de seguir avanzando en SENASA, tú que conoces el sector salud desde hace mucho tiempo y bien como definía Tati desde antes de que naciera esta ley, ya te veíamos a ti en todo este manejo. Si le presentamos a las personas 20 años después, 21 años después de haber entrado a este sistema ya de seguridad social y lo comparamos con lo que había antes, ¿cómo tú lo defines? O sea, ¿qué tú ves de diferente, qué tú ves de cambios en nuestro sistema de salud? Sí, qué buena pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando uno ha estado adentro todo el tiempo, moviéndose dentro del tema del sistema, uno a veces se le olvida percir cómo eran las cosas antes y después y solamente está envuelto en las cosas En que lo hay que... nuevo, en el lo día a nuevo día. y lo que uno entiende que hay que mejorar. Definitivamente, o sea, si tú comparas con lo que teníamos antes, donde teníamos un 20 y pico de % de la población que tenía algún tipo de seguro. Recuérdense que el seguro social no cubría más de un 9% de la población trabajadora por la Eran los limitación trabajadores del tope con un salarial, tope. más las personas que tenían un seguro privado, que ustedes saben que surgió a propósito de las deficiencias del seguro social, que fue dejando en su momento a los trabajadores o a las familias que no estaban cubiertas sin las coberturas necesarias o los servicios, y la gente empezó a comprar coberturas privadas. De ahí aquella las llamadas igualas. Las igualas, y ustedes se acuerdan, de ahí la gran discusión de aquel artículo 165 que hablaba de la doble cotización y que había que eliminarla. Entonces, claro. Si miramos retrospectivamente, entonces decimos, pues, la doble cotización ahora mismo se agudizó, pero no entremos ahí, vamos a ver todo lo que ha sucedido bueno. Tenemos 98% de la población con cobertura en seguros de salud, tenemos acceso prácticamente en todas las especialidades, tenemos muchos mejores servicios en términos de cómo todos los prestadores públicos y privados han tenido, sobre todo los privados en muchas cosas y los públicos también, han tenido que mejorar la oferta de servicios en términos diagnósticos, formación, etcétera.
todo eso ha conllevado a que la gente tenga un mejor acceso. Tenemos cobertura de medicamentos que nunca se tuvieron prácticamente, aún nos quejemos de la limitación que pueda haber en un momento o en otro. Tenemos nosotros en el plan básico de salud, ahí estaba yo en la superintendencia cuando hicimos eso, incluimos los temas de transfusiones de sangre que nunca hubo, o sea, incluimos los temas del alto costo que fueron, o sea, la catastrófica, que después por el tema de la terminología y la conceptualización de todo que ha habido en el mundo, se le ha cambiado el término, pero en realidad son enfermedades catastróficas, ¿no? Y veo que lo han estado usando ustedes últimamente, el tema, el uso del lo tenemos que término. usar porque tenemos que recordarle a la gente que eso no es un problema de alto costo, es un problema de catástrofe familiar, financiera. Ya me llamaba la atención. No es tanta de salud, es también el tema de la catástrofe familiar y la parte financiera, los patrimonios que se pierden por el acceso. Entonces, tenemos esas coberturas y mal que bien hemos ido incluyendo en el catálogo muchas más prestaciones. Evitando las exclusiones. Acuérdate que si los mayores de edad no lo aceptaban. Entonces, las exclusiones fue un punto importante porque usted cuando cumplía 60 lo sacaban. Exacto. Señores, el sistema aquí en salud, usted compraba un seguro médico y si usted no estaba casada con su esposo con papeles, y su esposo era el que estaba afiliado, o usted misma era la empleada de la empresa que le cobraba el seguro, no le cubrían el embarazo y el parto. Así porque no estaba casada con papeles. Doctor, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a seguir en esos avances versus otras situaciones como un 98% de la población afiliada, pero con un plan básico. Venimos ahora con el doctor William. 2x3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Gustavo Guílamo del Gabinete de Salud, ¿verdad? Del SENASA, Gabinete de Salud. Gabinete gerencial. Gerencial de SENASA. Y conversábamos sobre estos avances, estos cambios que ha implicado el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Pero Altagracia, antes de irnos a la pausa, decía, pero es con un plan del 98% de la población afiliada, pero con un plan básico de salud. Vamos a explicar lo que significa un plan de servicio de salud, que ni siquiera es básico, de servicio de salud. Bueno, la idea de la seguridad social no es cubrir absolutamente todo lo que se necesita en la medicina por un tema de financiamiento, eso lo sabemos. Eso lo conocemos en muchos países, ya países que han avanzado mucho más pueden incluir más, sino que hay un paquete básico de lo que a la que la gente tiene derecho de acuerdo a las necesidades de la población, no las individuales, sino de los perfiles de la población. Ustedes hablaban de diabetes. Señores, desde el saque, vamos a llamarle así, del Seguro Familiar de Salud, comenzando en el 2002, cuando se elaboró, se aprobó y comenzó, 2001, pues y se aprueba el tema de la seguridad del Seguro Familiar de Salud. ¿Se acuerdan? Comenzamos aquella región 4 en aquel momento. En el régimen subsidiado. En el régimen subsidiado. La diabetes estaba incluida como un paquete, pero no un paquete aislado, sino como parte de los programas de prevención y promoción de la salud, porque ya sabíamos que había una alta incidencia y prevalencia de diabetes en el país. En aquel momento hablábamos de alrededor de un 9%, hoy hablamos de alrededor de un 13, 15%, dependiendo de los estudios. Y obviamente las calificaciones o las clasificaciones nuevas que se le van dando a la diabetes en la comunidad médica con tal de llamar la atención a que la gente se cuide. La hipertensión, la atención al embarazo, o sea, todas esas cosas nosotros definimos en aquel momento que teníamos que incluirla en una especie después se le llamaron los grupos, el grupo de uno de prevención y promoción. ¿Para qué? Para llamar la atención que todas esas atenciones no debían tener ninguna restricción de acceso desde el punto de vista económico y que eran atenciones integrales y que no tenían ningún tipo de copago, porque sabemos que una de las cosas que aleja a la gente a recibir los servicios es precisamente la capacidad de pago que tenga. Entonces, esos programas que se diseñaron así, en ese momento unos 11 programas, para que la gente tuviera acceso a ellos sin tener que tener la limitación de que no tenía dinero. Entonces ya todo eso estaba integrado completamente con los demás servicios.
ya se sabía que usted diabético, le hacemos todo lo que tiene que hacer para evitar que se enferme o que se complique, pero cuando se complica, entonces estaban los otros servicios hospitalarios, quirúrgicos, alto costo y todo lo que se pudiera desprender de ahí. O sea, que la atención es integral. Lamentablemente, después con el tiempo y al troncarse el Plan Básico de Salud y hacer el PDSS, entonces lo dejamos afuera. Y acuérdense de aquella cosa, en 2007 iba a comenzar la atención primaria. Claro. Tremendo movimiento. Tremendo movimiento. Yo fui uno, yo me fui de SENASA porque me fui a instalar una red de servicios de atención primaria. Recordamos. Sí. Me fui, yo estaba en SENASA en ese momento, me fui y nunca se arrancó eso. Y nunca se dio eso. ¿Entiendes? Entonces, hicimos unas grandes inversiones en ese sentido. Y que, después nos va a contar qué pasó con todos esos centros. No, y toda esa eso es un tema, la atención primaria, vamos a tratarlo. Bueno, entonces, no se dio y en un momento la superintendencia dijo, bueno, pero se está entregando esta porción del per cápita, algo tienen que hacer. Y entonces se empezaron a hacer que algunas cosas en tema de los clubes, pero muy mínima. Exacto. Y en algunas ARS se empezaron a entregar los medicamentos, etcétera, etcétera, cargándolo ahí. Lamentablemente el PDSS ha venido a funcionar como un plan privado prácticamente. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya no lo costeamos de acuerdo a esa integralidad, sino que vamos viendo cuál es el comportamiento en un sistema, de entrada abierta, que usted puede ir a la especialidad que usted quiera. Todos los días usted puede salir para el médico y ustedes conocen la consulta ya, que es verdad. Cuando usted va al médico, va a su ginecólogo y dice, ay, ya que estoy aquí, cogí el día, déjame ir a ver al neurólogo, exactamente, o al oftalmólogo, ya que estoy aquí ando con los niños, que vayan al pediatra, y eso es insostenible porque no obedece a ninguna estrategia integral. Entonces, ese tipo de cosas son de las distorsiones, pero si seguimos viendo de todas esas cosas buenas, estábamos mencionando algunas y son muchas, porque la cobertura ya es el ícono. Y hay que decirlo, nadie se había atrevido a hacer lo que hizo el presidente Luis Abinader, de decir, ¿cuánta gente hay afuera? Vamos a entrarlo a todos. Yo quiero hablar de ese tema, William, contigo. Entonces, se afilian, en ese momento se estima en 2 millones de personas las que no tenían seguro, más ustedes saben el tema pandemia. Lo que sucede es que todas estas cosas que son tan buenas necesitan entonces ir a un avance. Obviamente, los ciudadanos somos muy dados a enfocarnos en lo que nos falta y no en lo que tenemos. Entonces, siempre estamos demandando todo lo que nos falta. Y eso es lo que hace que las sociedades avancen. Porque es bueno que no seamos conformistas. Pero reconociendo lo que ha avanzado. Sí, o sea, claro. sin dejar de reconocer eso, y eso es lo bueno de que tengamos esta interacción, que podemos, nosotros que estamos todo de hace más de 20 años en esto, podemos reconocer ese tránsito y ver lo que sucedía antes y lo que está sucediendo ahora. Y saber que hay muchas cosas más que mejorar. Y es así, es cierto. Hay un tema, William, que en este momento se está discutiendo, se ha estado hablando, y es los 2 millones de afiliados que entraron al SENASA en el primer año del gobierno, ¿verdad? Sí, los primeros 3 meses. Los primeros 3 meses del gobierno. Hay un artículo que se publicó recientemente donde se dice que personas que no necesitan ese seguro subsidiado están en el subsidiado porque no hubo un sedazo, no se verificó bien a quién iban a entrar. Dicen que incluso exfuncionarios ricos del pasado gobierno están en subsidiado y personas que salieron en ese momento de empleo pero que son independientes o que tienen condiciones para pagar otro tipo de seguro y que están en el seguro subsidiado, quizás quitándole puesto a uno que quizás lo necesite más. ¿Cómo se hizo ese proceso y cuál es la realidad en ese sentido? Sí, yo lamento ese comentario de mi amigo que lo hizo de esa manera, incluso dando nombres de exfuncionarios en ese sentido, pero bien. Pero hay otra persona, aparte de él, que se me acercó y me dijo, me entraron sin yo saber. Sí, pero vamos a entender algo. Donde la ley manda una universalización de la cobertura, eso es cierto, creó los regímenes de acuerdo a la capacidad de financiamiento. El régimen contributivo subsidiado, como tal, nunca ha sido posible que
se siente en el Consejo Nacional de la Seguridad Social a discutir el mecanismo de cómo iban a aportar esas personas. Perfecto. Por muchos años tuvimos crisis financieras. Sí, va a ser el contributivo subsidiado, ¿no? Sí. Exacto. Tuvimos crisis financieras para determinar cómo los poníamos. Un pecado capital que tiene la ley, que aún se destacó como que era algo que hay que cumplirlo a rajatabla, es el tema de la creación de las contabilidades separadas. Las contabilidades separadas de los regímenes hizo que luego de iniciar la cápita que se determinó para el subsidiado en el 2001, era la misma cápita que se iba a pagar para el contributivo, porque era el mismo plan básico, en las mismas condiciones. Sin embargo, entonces empezamos a diferenciar el per cápita del contributivo y del subsidiado. Al empezar a diferenciarlo, empezamos a marginar al régimen subsidiado. Y todas las discusiones, entiéndanlo, se centra en el régimen contributivo, porque es donde se mueven los intereses, tanto de las administradoras, de las ARS, de los prestadores, como de los propios afiliados y los empleadores. Sí. O sea, todo el mundo Si gira. nos vamos a pensiones, también en pensiones. Esa pasa lo mismo. Entonces, el contributivo subsidiado se dejó de lado. Ahora, ¿qué pasa? Recuérdense que con el COVID, alrededor de 800,000 personas perdieron sus trabajos. Sí. Hubo unas medidas para dejarlos en cobertura con dinero de la propia seguridad social, del Seguro Familiar de Salud, dentro de lo que se llama el Fondo de la Salud de la Seguridad Social, que ahí se invirtieron como 5,000 millones de pesos, que fueron repuestos por el gobierno a la Tesorería de la Seguridad Social. Para que tuviera siempre ese fondo ahí. O sea que al final de cuentas, aún no comenzara con este gobierno puso el dinero del financiamiento desde marzo del 2020 también hasta agosto, o sea, y en adelante. ¿Qué quiero decir con esto? El régimen contributivo nunca inició. Ahora, ¿cómo se hizo el proceso? Es lo importante. El proceso, que hay que decir. exactamente. Se aclarar un poquito eso. La Superintendencia de Salud, que dirigía en ese momento el doctor Pedro Luis Castellanos, había hecho un levantamiento de todas las personas en el país que no tenían seguro médico. Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Y digamos que ese propio padrón es de donde se parte. Y ahí también se hace una clasificación. Entonces se cruza con la base de datos del SIUBEN. Y con la base de datos del SIUBEN, los levantamientos que hace el Sistema de Identificación Único de Beneficiarios, que es por donde se entregan, se califican las personas que van a los programas de asistencia social del gobierno, sí. Sobre todo de los programas del Gabinete de Políticas Sociales. Entonces, todas las personas que están ahí, que califican para el régimen subsidiado, son contactadas en operativo y se inscriben dentro del régimen subsidiado. Más adelante se hacen entonces otros operativos para que la gente se acerque, el que no había llegado. Y al final de cuentas, ya todo el que quedó en el espacio que no tenía, se incluyó dentro de la seguridad social. De manera automática. De manera automática, pero eso es el menor de los casos, de la cantidad de gente. Obviamente, ahí hay mucha gente que había perdido su trabajo, todavía estaba sin empleo formal. Ahí quedan ciertamente profesionales liberales, ahí quedan todo tipo de personas. Es probable que tú busques un hermano tuyo y esté ahí. Y tú digas, pero ¿por qué mi hermano está en el subsidiado? Pero no significa, como se dijo, que mucha de esa gente no ha tenido el beneficio de utilizar el régimen subsidiado. Lo ha tenido. Ahora, ¿qué hemos planteado desde SENASA al Consejo Nacional de la Seguridad Social? Y eso está ahí esperando a ir a una comisión. Que a todas esas personas que tienen capacidad de pago, se les permita, aún estando en el subsidiado, comprar una cobertura adicional dentro de SENASA, que se pudiera parecer como que es un plan complementario, exactamente, para que con eso ellos se conviertan en los contributivos subsidiados. Perfecto. Y con eso tengan acceso a las redes privadas. O sea, eso está en estudio. Eso está, ya nosotros lo sometimos al Consejo Nacional de la Seguridad Social, porque mucha de esa gente compra planes privados, pero no lo compra a través de las ARS, la compra a través de las compañías de seguro, que ustedes saben que son bases de datos que no cruzan con la de la CISALRIL. Correcto. Entonces, como no cruza con la de CISALRIL, no podemos excluir y decir, es que Altagracia, que tiene un plan privado, voluntario, como le llaman,
no está en la seguridad social. No, yo no lo sé, porque cuando lo cruzamos con la CISALRIL, lo cruza la base de datos de tesorería Unipago, no aparece. Es como una forma de proteger a todo el que estaba sin entonces empleo. Está todo ahí y la gente se acerca todos los días porque la gente ha entendido el beneficio que tiene. Y dice, yo prefiero quedarme en SENASA, y ahí están, los números están hablando por sí solos. Vamos a hablar de esos números ahora, Guilamo, pero nos vamos a ir a una pausa y regresamos de inmediato. Aunque sea 2 horas, ¿verdad? Oye. 2 por 3 en salud. Continuamos, dice el doctor Guilamo que vamos a coger aunque sea 2 horas hoy en este programa porque son demasiados aspectos a tratar. Quedamos en lo de los números, doctor, ahí mismo. Ok. ¿Cuáles los números? Hablábamos del... Que los números lo dicen, de las personas que están Miren, queriendo afiliarse en SENASA. Fíjense, SENASA ahora mismo en el régimen contributivo es la ARS más grande. ¿Cuánto tenemos en SENASA afiliados? 1.393.000 personas a la fecha de hoy. Contributivos. Contributivos. Es decir, la gente que contribuye. Sí, la gente que trabaja y que cotiza y con sus núcleos familiares. Y que prefiere hacer de esos, oigan este número, ARS. 45% de esas personas son empleados y sus familias del sector privado. Privado. Del sector privado. Es decir, que SENASA en este año ha crecido en los primeros 6 meses en el régimen contributivo poco más de 86.000 personas y en estos 2 años de gestión ha crecido algo más de 140.000 afiliados. ¿Por qué la gente prefiere entonces a SENASA? ¿Qué ofrece SENASA diferente que está llamando tanto la atención? Tú sabes que SENASA, como es una institución del Estado y que ha tratado siempre, y ahora con mucho más énfasis, de hacer gestión de riesgo, nosotros valoramos muy bien cuando un servicio que no está cubierto, lo cubrimos. O cuando una cobertura que se acaba, como pasa solamente, y para que la gente lo sepa, las coberturas solamente se terminan en la enfermedad catastrófica, en los procedimientos catastróficos o alto costo, no en las demás. Si usted está hospitalizado en una habitación normal y no tiene nada de alto costo, usted no tiene tope de la cobertura en ninguna ARS, no estoy hablando de SENASA. Okay. Entonces, como nosotros valoramos eso antes de decir que no vamos a continuar con un tratamiento, como nos pasa frecuentemente a todos en el sector, que una persona empieza un tratamiento de cáncer, en 4 quimios se le fue el millón. Así es. Y le faltan 3 sesiones o 4 sesiones. Le está faltando prácticamente otro millón, o le está faltando 400.000 pesos, 500.000 pesos. Nosotros como médicos sabemos que cuando yo suspendo el tratamiento de un paciente en quimioterapia, porque como decimos, esperando que él renueve su millón, cuando él venga a renovar su millón, ya hay un avance. El tratamiento inicial no valió para nada. O sea, hay que comenzar de nuevo. Probablemente hay que cambiar el esquema y probablemente la enfermedad haya evolucionado en un curso todavía mucho más. ¿Y hay un comité que revisa eso? ¿Hay un sí, comité nosotros lo hacemos, pero de manera muy expedita. O sea, rápidamente nos piden una cobertura adicional. Tenemos lo que llamamos los médicos pares, consultores de cada especialidad, que son los que entonces se pasa el caso, ellos determinan la idoneidad de continuar el tratamiento, pero no deciden que se continúe el tratamiento, porque ya la decisión entonces cae dentro de la parte gerencial. Claro. Ellos simplemente dicen, sí, mira, esto es pertinente, que lo continuemos, hacen la evaluación, eso es muy rápido, y ahí entonces tomamos la decisión de continuar o no con el tratamiento. Guilamo, uno de las grandes preocupaciones en el sistema, y ahora nos vamos más allá de SENASA, son el gasto de bolsillo que tú hablabas ahorita. O sea, ¿cómo vamos a hacer desde tu perspectiva? ¿Qué va a hacer el Estado y el Consejo Nacional de Seguridad Social para mermar ese gasto de bolsillo tan alto que está sobre un 60, creo? Bueno, los estudios de Bancentral y otros andan entre 44 y 46%. Es mucho para un 98% de afiliación. Que cuando te toca ser paciente, que tú sabes si el GAP. Sí, claro, ahí mismo es. Sí. Y lo que es sentarse,
como a mí me ha tocado que voy a buscar un servicio y yo que tengo la facilidad, que me conocen toda la clínica, y yo espero, como yo digo, como un mortal. Ajá. Y a veces me pasa, ¿qué tú haces ahí sentado? No, esperando a ver cómo la pasa la gente. Así es. Porque si no, yo no lo voy a entender, no me voy a Porque poner no en sus la pasa zapatos. muy bien, no, ¿Está así entendiendo? mismo Entonces, es. ¿cuánto espera? ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen? ¿Dónde no- están las no es fácil. confusiones? ¿Cuánto tiene que pagar de ¿Dónde extra? están las confusiones? Sí, ¿Qué le sí, dice la sí, persona que sí. le está Sí. atendiendo en el servicio al cliente? Y Todas todas esas esas cosas. cosas. Sí, sí. Como yo le he dicho a algunos, yo lo sé no porque me lo han contado, sino porque Porque lo he vivido. Lo ha lo he vivido. vivido y me he sentado a vivirlo. Así Pudiese es. usar un privilegio de Exactamente. brincarlo, pero para Pero eso poder... es lo correcto. Para poderme saber poner en de los qué se está zapatos, lo hablando. hago y ahí conozco lo que sucede. Entonces, el gasto de bolsillo tiene varios componentes. Pero ustedes saben que el mayor componente que tiene ahora mismo son las diferencias que se están pagando en todos los servicios. Sí, una gran preocupación. Esa es una gran preocupación en un sistema abierto, sin puerta de entrada, que haya canalización de los servicios, que haya un control efectivo del gasto. No estamos hablando de que usted no vaya a un especialista, sino que haya alguien que lo redirija correctamente, que no se dupliquen las pruebas diagnósticas. Los médicos a veces no se dan cuenta que cada vez que mientras más cosas usted le indica a un paciente, más lo está poniendo a gastar de su bolsillo. Porque todos los laboratorios y imágenes que se hace de manera ambulatoria tienen un 20%. Claro. Entonces, cuando usted le duplica a una gente una tomografía, usted le está duplicando ese 20% de Dice hacer que una porque yo la tomografía. quiero de tal centro. esa Sí, porque yo tomografía. la quiero de tal centro. Entonces, si la ARS dice, pero es que tiene una de la semana pasada, entonces la tiene que pagar de su bolsillo. O sea, ese tipo de distorsiones tenemos que corregirlas. Pero ¿quién le va a poner? ¿Quién podría ser el que le ponga el cascabel al gato? Bueno, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha comenzado un proceso de revisión de la metodología de cálculo del costo del plan. Y tiene que estar sustentado en un modelo de atención. Y ese modelo de atención tiene obviamente que tener todo el tema de puerta de entrada y el tema de referimientos y contrarreferimientos a la medicina que está en la especializada. ley desde sus inicios, Está. ¿verdad? Pero no se ha aplicado. Es un lo que dice principio. Altagracia, ¿quién le pone el cascabel? Bueno, al es que es gato? un principio. El sistema, de hecho, cuando se costeó bajo ese modelo. Exacto. No se costeó para medicina abierta, sino para ese modelo. Y por eso todo el tiempo hemos estado con que no alcanza. Y las Pero bueno, quejas en un no momento alcanza. como este, que hay una crisis, por más que el Banco Central te hable y te lo ponga bonito Sí. a nivel macro, sabemos que hay una crisis económica en el mundo que nos afecta a nosotros. ¿Por qué no hay una decisión? He escuchado grupos privados que están por implementar una estrategia de atención primaria tipo Nueva York, no sé qué cosa. ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué no se hacen los esfuerzos para que ese sistema no sea abierto y el gasto sea inmenso en este momento, justamente por la crisis económica que nos está embistiendo? Bueno, pero lo que pasa es que en República Dominicana, quizás nosotros nos miramos mucho en Estados Unidos y entendemos que en Estados Unidos la lucha, y ustedes lo saben, a nivel de Congreso, y cuando venía la reforma de Obama, que era que no puede cohibir la libertad y que la gente tiene que ir donde quiera que tenga que ir, pero Estados Unidos tiene el sistema más inequitativo del mundo. Totalmente. 18 a 19% de su PIB, que representa todo el PIB de Latinoamérica entera, lo gastan en salud. Y más de 50 millones de pobres. Y más de 50 millones de pobres y más de 40 millones otra vez de personas sin seguro médico. O sea, en una sociedad como esa, cuando tú miras los modelos europeos, y todos tienen puerta de entrada. Y hasta Latinoamérica, como Costa Rica y Cuba. Costa Rica, Cuba, y otros han hecho los ejercicios, Chile, Argentina, Ecuador. Digo, Chile se desmoronó. Bueno, ahora. pero se nos desmoronó. Chile se todo en desmoronó mucho el pensiones. tema de pensiones. Ajá, en pensiones en más el que tema de todo. salud, Uruguay tiene un sistema Muy muy bueno en ese sentido, con muchas coberturas, poblaciones más pequeñas, etcétera, pero no importa. Ahora, cuando tú miras todos los modelos europeos, incluso de los modelos asiáticos, también todos tienen puerta de entrada. Entonces, eso indica que no es un control del gasto lo que se percibe nada más, sino que hay un control de la atención, que no se dispendie ni el tiempo de la gente, ni los recursos médicos. Y que ni no haya nada. tantas complicaciones de salud, porque la gente ya llega a ese tercer nivel por todas esas dificultades, como citamos ahorita, ya con las enfermedades bien avanzadas. Así es. Entonces, cuando tú miras todo esto, o sea, nosotros si no establecemos un modelo que pueda controlar
precisamente ese gasto desbordado que hay, no vamos a controlar el gasto de bolsillo. Pero se están dando algunos pasitos para decir, bueno, se va a empezar esa Bueno, primera puerta sí, de entrada. hay- ¿Me vas a responder eso, Willamo, después de esta pausa? Porque parece que Regresamos habrá en que un coger las momentito. 2 horas con Willamo. Creo que sí. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Estamos hablando de SENASA y su cobertura con el doctor Gustavo Willamo. Willamo, SENASA recientemente anunció la cobertura, que aumentaba la cobertura de las enfermedades de alto costo, catastrófica, como dicen ustedes, a 2 millones de pesos por evento por año. Explícame cómo ha acogido la población este anuncio y cómo ustedes llegan a esa conclusión de esa necesidad. Bueno, recuerda que en una sesión anterior les explicaba que SENASA siempre ha hecho una valoración de la continuidad de un tratamiento más allá del tope de la cobertura. Es decir, que SENASA siempre ha aprobado, no vamos a decir que al 100% de todos los afiliados, porque había un análisis, cómo estaba impactando ese tema. De hecho, nosotros, ¿qué vimos en los análisis que hicimos? Solamente el año pasado gastamos alrededor de 11.000 millones de pesos en atenciones de alto costo. 11.000 millones de pesos, casi el 28% de todo el gasto en salud del año pasado fue en atenciones de alto costo, y vamos en ese mismo camino. Sobre todo cáncer, en este año. Cánceres, enfermedades cardiovasculares, diálisis, trasplantes, enfermedades cerebrovasculares, neurológicas, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo que son el que se la unidad de cuidados intensivos, los politraumatizados, los quemados. O sea, ese grupo de pacientes nos estaba llevando a nosotros el 28% del gasto, que no son los más, ellos en número, pero son los más en consumo, en costo. Entonces, cuando hicimos el análisis, decidimos eficientizar cómo estábamos gastando y entonces aumentar la cobertura a 2 millones de pesos. Obviamente, SENASA tenía que hacer algún tipo de protección financiera y lo que hizo fue contratar un reaseguro para que le cubriera los excesos. Y no, como se ha dicho, el exceso del millón. Realmente para SENASA la protección comienza a partir de los 500,000 pesos. Para SENASA. Para el afiliado, el beneficio comienza a partir del millón, porque como quiera tenía garantizado su millón. Entonces, eso es lo que hemos hecho con esto. Nosotros estimamos que con este aumento de la cobertura, la población afiliada se puede ahorrar alrededor de 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos en beneficios. Entonces, ¿para qué está SENASA? No está para generar lucro, no tiene vocación de pérdida, pero no está para generar lucro. Ahora, eso lo hicimos para los 7.3 millones de afiliados. Porque abarca a los dos, contributivos subsidiados y pensionados. El grupo. Están todos ahí. Exactamente. Están todos dentro de esa cobertura. Y obviamente, aunque como hablábamos ahorita, para fines de la tesorería de la Seguridad Social, las contabilidades son separadas. Para dentro de SENASA no lo son, porque SENASA tiene una sola contabilidad. Aun cuando registre el impacto del gasto de cada régimen contrastado con su propio per cápita, para mirar su siniestralidad. Pero cuando miramos la siniestralidad completa del SENASA, que es al final de cuentas con lo que nos manejamos, entonces tenemos un mejor rendimiento. Perfecto. En términos de sostenibilidad financiera, hubo un momento en que con la doctora Guzmán Marcelino, el lema era nuestra ganancia es tu salud, te recuerdo. Y bueno, SENASA estaba cubriendo bastante y la gente quería irse para SENASA y hubo un momento de tambaleo económico. ¿Ustedes no tienen ese tipo de aprensión en este momento? Ahora mismo no. No. Precisamente por eso utilizamos esas herramientas financieras, para evitarnos esa situación. La masificación del SENASA, esa masificación de 7 millones de personas. 7 millones de personas, y ustedes decían cómo lo ha tomado la población. Obviamente la gente comenzó a llamar, esto tiene unas reglas para cumplirse, o sea, porque ustedes, la gente bueno que conozca que usted no puede traspasarse de una ARS a otra si tiene un evento en curso, sobre todo un evento de alto costo. Y todo el que lo tiene, la ARS que lo receptora, la que lo recibe, hace un proceso para retornarlo a la ARS de origen. O sea, a mí me tienen que hacer una cirugía cardiovascular, una revascularización, como se dice,
eso es mi ARS, si me voy a pasar a SENASA o a quien sea, estamos hablando de Ajá. SENASA, lo evalúa antes de, pero no puedo dejar de pasarme por eso. No te puede, si tienes No un puede hacer proceso el traspaso. en curso, no te puede hacer el traspaso, porque si no la gente estuviera, se me acabó el millón aquí, me Déjeme cambio para irme para esta, esta. para que me dé otro millón. Entonces O no sea, que hay funciona. sus reglas. Claro, no funciona de esa manera. Bueno, hubo un Entonces, momento que se denunció que SENASA había tomado toda la, ¿te acuerdas, Doris? Todos los problemas de salud se habían degallado, se habían sedaciado los pacientes y todos los que tenían problemas pasaron al sí. SENASA Sí, en sus sí, inicios. sí, con mucha discreción. Se hizo Eso así. depende también de cómo la Superintendencia de Salud responda a la CISALRIL al requerimiento que pueda hacer SENASA cuando le diga, mire, esta persona vino y ustedes están conteste que estaba en un tratamiento de alto curso y tenemos que revertir. Entonces, vuelve este a traspaso. su Claro que ARS sí, original. Claro que sí. Entonces, Ok. obviamente, Porque eso podría ser como una especie de tigueraje, como decimos los claro, dominicanos. ¿Será? es que lo es. Si pudiera venir hasta de una ARS, que le dijera, mira, Vete ahora pa' que tú allí. tienes esto, vete para allá. Que ahí te lo cubre mejor. Exactamente. Claro que sí, Otro eso. programa interesante, William, ya se nos está terminando el tiempo, es SENASA en el exterior. Veo que tienen una publicidad muy bonita. ¿Cuánta gente tiene eso ya? ¿Cuánta? Eso está afiliando alrededor de 400 personas al mes. Ustedes saben que al principio es un tema de darlo a conocer, que la gente entienda. Sí. Fue un proyecto que tenía ya también el presidente Luis Abinader, que quería darle a la diáspora algún tipo de beneficios, y lo que hizo fue que nos pidió que construyéramos un programa donde la gente que vive allá, cuando viene al país, pueda Pueda tener darse un su seguro chequeo. médico. Este es un seguro que ahora mismo ronda los $35 mensuales por persona y incluso incluye repatriación de cadáver. O sea, Que es costosísimo. que es eso, costosísimo. Pero también ustedes saben que es un tema cultural. El dominicano allá le dan un diagnóstico y dice, me voy. déjame yo quiero ir de un médico dominicano. Exactamente. Que son los que le pasan la mano a uno, dicen ellos. Ya Y la el que pasan habla- menos. Ya la pasan menos, pero es el que habla mi idioma. Todavía, Es el sí, que habla sí, mi sí, idioma sí. y viene y busca una segunda opinión. Sí, Entonces la gente se siente conforme con eso, pero también muchos vienen, pueden tener alguna situación de De emergencia, salud, claro. de salud, a veces no tienen odontología por allá, la gente viene mucho aquí, de porque los es muy Estados costoso Unidos, allá y exactamente vienen por aquí el costo a sí, tratamientos sí, odontológicos, sí, o sea, sí. que hay algunos atractivos para la gente entonces adquirir el plan. Doctor, nos acabó el nosotros tiempo. vamos a volver a convocarlo, a ver si podemos hacer 3 horas, porque La próxima. esta hora se terminó. Muchísimas gracias por tomarte ese tiempo. Gracias al equipo de comunicación de SENASA que nos tramitó toda esta entrevista con el doctor. A pesar de que uno lo llama y él viene, Sí. la comunicación. Sí, sí, pero ahora hay que hacerlo a través de ellos. Hay que hacerlo a través de ellos. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes de verdad y al público que está ahí. Bien. En nuestra A ustedes casa. muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado por aquí, por Teleradio América. Síganos en todas nuestras redes sociales, 2x3 en Salud.